Nos acompaña el doctor Villanueva. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por recibirnos. Primera pregunta, ¿qué le merece ese comunicado del Ministerio Público de la Junta de Fiscales, renegando, si cabe el término, respecto de lo que está haciendo el Parlamento? Bueno, lo que nos indica eso es que el Ministerio Público se está convirtiendo en una barrera más para defender lo mínimo que supone un Estado de Derecho respecto a la compensación, a lo que dice la misma Constitución, que tiene que haber equilibrio de fuerzas entre los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, en este caso el sistema de justicia. Resulta que ya está desbordado el Congreso, ya tenemos una especie de dictadura congresal titiritera, ¿no? Porque tiene una títere en el Ejecutivo. Y lo que pasa es que hay todavía fuerzas totalmente democráticas dentro de los diversos poderes que hacen resistencia. ¿Cuánto pueda resistir esta situación? Es la expresión del Ministerio Público. Están iniciando a resistirse, están planteando incluso la necesidad de la movilización de las personas para defender el Estado de Derecho. Y esto es un llamado justo. Un ratito, ¿eso percibe usted en el comunicado? A ver si le estoy entendiendo. Dice que el Ministerio Público, a través de la Junta de Fiscales, inclusive insinúa el llamado a una posición de la población, de la sociedad. Lo que dice muy, ¿no es cierto?, diplomáticamente el Ministerio Público es que hay que defender, ¿no es cierto?, y hay que respetar el Estado de Derecho. Y eso es un llamado en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque en efecto todo el sistema está siendo avasallado por esta dictadura congresal. Y esto es gravísimo, y en efecto estamos viviendo como las épocas de los años 92. Recordarán la época de la dictadura militar, de la dictadura fujimontesista, en la que con Blanca Neria Colán en esa oportunidad lograron avasallar diversos poderes del Estado, y con el apoyo de unas fuerzas armadas capitaneadas por gente corrupta, empezando por Levar y Hermosa. Ahora, el comunicado aborda tres temas: la Junta Nacional de Justicia, la Escuela Nacional de la Magistratura y este asunto de que ya el Ministerio Público no investigaría sino la policía. Esos son tres temas cruciales. Respecto a la Junta Nacional de Justicia, con todas las críticas que se le puede hacer, es un sistema autónomo que hay que reformarlo, cambiarlo, modificarlo, como sea, pero de ninguna manera destruirlo. Porque lo que quiere el Congreso es tener una especie de escuela por la cual se controle el nombramiento de jueces y fiscales en el país. Y esto es sumamente grave. Volvemos a las épocas pretéritas, donde el tarjetazo desde el Congreso era el que valía. El tarjetazo desde el Senado en esa oportunidad era el que valía. Y obviamente la justicia estaba atada de manos, o estaba por lo menos sometida en gran parte a los designios de los políticos. Los políticos tenemos una función, y cuando estamos en algún cargo tenemos que jugar esa función, pero respetando el Estado de Derecho y respetando el balance de poderes. En este caso ya no se respetaría. Entonces, eso es en términos de la Junta Nacional de Justicia. Si hay que reformarla, refórmenla, pero en los términos en que tenga independencia y autonomía. Ahora bien, respecto al tema que me dijiste de la escuela, bueno, esa escuela ya existe. Lo que pasa es que lo quieren convertir en una especie de trampolín para tener el Poder Judicial en sus manos. Estamos avanzando gravemente hacia esta dictadura, a que se consolida esta dictadura congresal titiritera. Y tenemos que defender la democracia. Lamentablemente, el país y sobre todo la sociedad está en un estado de reflujo debido a la total desconfianza en los supuestos líderes que han traicionado realmente al pueblo. Se necesitan liderazgos ahora más que nunca, y liderazgos claros, transparentes, que no estén vinculados a la corrupción. Bueno, ya tocó usted el tema. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un aviso en el periódico? No, porque ya se hacen esas cosas. Ya se mandan TikTok, ya se envía comunicados, ya se saca pronunciamiento. Lo que hay que hacer, creo yo, es que las fuerzas sanas, democráticas, que no tengan vínculos con la corrupción, aquellos que están procesados por el tema de Lavajato, por el tema de Odebrecht, por los temas de crímenes, no pueden tratar de encabezar este movimiento cívico. Creo que la gente
que no tiene antecedentes, que tiene lucha política de larga data y jóvenes totalmente limpios de cualquier tipo de sospecha tienen que encabezar esta lucha. Hay que levantarse, hay que moverse. Esto nos va a destruir la democracia y eso es lo peligroso, porque si no, vamos a tener en un futuro próximo un fraude electoral grosero, como en la época de Fujimori. Lo que pasa es que la corrupción ha salpicado a todos, o a casi todos. Bueno, es transversal en el país, pero no deja de haber gente honesta. Hay gente honesta en el país. Si no, esa gente honesta no participa o no le interesa participar. Ese es el problema, no hacer política. Alguien decía hace mucho tiempo, si tú, siendo honesto y queriendo a tu país, no ingresas a la política, le estás dejando el espacio a los corruptos, le estás dejando como hemos dejado ahora. Son los corruptos los que mandan. Imagínate lo que están haciendo el Congreso. El día de ayer ha empezado todo un huaico de normas para favorecerse, para favorecer intereses mezquinos, para favorecer el futuro del control del Estado por parte de esta dictadura. El otro tema, los movimientos regionales ya no pueden participar en elecciones, entiendo. Ese es un grave problema que es inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a participar en política según las formas asociativas que creamos conveniente. Una de esas formas asociativas ha sido aceptada por la ley y por la Constitución en los movimientos regionales. Que solamente existen en elecciones, se queja alguna gente. No, yo he dirigido, por ejemplo, he sido presidente de un movimiento regional Toda la Sangre alrededor de 20 años. Nunca hemos tenido cuestionamiento de corrupción, participamos en elecciones, ganamos elecciones, incluso no había todavía gobiernos regionales en ese entonces, eran municipales. Sin embargo, quiero decir lo siguiente, muchos movimientos regionales, hay que decir, son en realidad elementos que han sido generados, organismos que han sido generados también por corruptos. Ese es el pretexto que se le ha dado, ¿no es cierto?, a estos, o que están usando esto del Congreso para violentar la Constitución. Bueno, yo he escuchado, no a un congresista, sino a un constitucionalista joven, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica, sostener que respecto de la desaparición de los movimientos regionales en las elecciones no es totalmente una mala idea, porque él asume que de esa forma los partidos políticos se pueden fortalecer. ¿Qué dice usted? Pero si los partidos políticos son apenas cajas vacías, no tienen representación en provincia. Mira, en política como en la física, espacio que tú dejas, espacio que se tiene que llenar. Los movimientos regionales llenaron los espacios que no podían cubrir los partidos políticos. ¿Por qué? Porque muchos eran corruptos, muchos eran burocráticos, muchos eran incapaces. ¿Qué sucedió? Los movimientos regionales llenaron ese vacío y fue recogido legalmente. El tiempo nos está ganando. Usted es un hombre que no está permanentemente en Lima, usted viaja a provincias seguidamente. No me dejará mentir usted si no me corrige. Los movimientos regionales tampoco son la panacea. Lamentablemente no tienen la credibilidad que aparentemente debieran tener en sus provincias, en sus comunidades, en sus localidades. Estoy de acuerdo contigo, pero no es absoluto. Hay movimientos que sí actúan correctamente, que tienen un nivel de permanencia, pero hay otros que en verdad pues son bienes de alquiler. Y hay gente incluso corrupta, no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, hay gente corrupta, narcotraficante que se mete. César Campos decía ayer en la televisión, me parece que en Canal N, que efectivamente esos movimientos regionales son entidades que representan el narcotráfico, la tala de árboles y otras cosas más. Pero no todos, o sea, tampoco pueden meter un solo saco a todos. Hay movimientos que sí tienen permanencia, sin embargo, debo decir lo siguiente, hay que modificar, hay que poner candados en la ley y no eliminarlos. Esa es la contradicción. Si eliminas, estás limitando o estás anulando un derecho constitucional y eso no se puede dar por ley. Tendría que haber una reforma constitucional, como pretenden estos, para destruir en realidad la posibilidad del derecho a participar. Entonces yo creo que es un pretexto el que están usando, ¿no? Y no es falso que haya movimientos de esta naturaleza, pero hay que limitarlo. Hay minería ilegal que está representado ahí. Hay narcotráfico también que está representado. En mi propia tierra han habido ese tipo de movimientos que luego han tomado el poder, han lavado dinero y se han desaparecido. Estamos en contra de eso, obviamente. Le voy a pedir, doctor Villanueva, una reflexión de 30, 40 segundos, por favor, a los televidentes, un poco
para reanimarnos el alma, el espíritu frente a tantas vicisitudes? Que se acercan movimientos turbulentos. Esto es una calma chicha, pero hay que ordenarnos desde el punto de vista social, desde el punto de vista cívico. Hay que defender la democracia en los cánones democráticos. Tampoco vamos a aceptar violentistas, ¿no? Y tampoco vamos a pretender que demos espacio a movimientos que lo que quieren es destruir lo poco que nos queda también de democracia. Ni la ultraderecha ni la ultraizquierda son soluciones para el país. Creemos que hay realmente sectores democráticos que pueden defender, que podemos defender la democracia incluso en las calles. Hay necesidad de ir a las calles. Muy bien. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato a la pausa, amables televidentes. Regresamos.